Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La preocupación de Fede Lonjas, el anuncio del nuevo gobierno de gravar con un impuesto las ventas de viviendas de alto costo generó alerta en el sector inmobiliario. Esta noche nos acompaña la presidenta de esta agremiación, Karina Reyes, para conversar sobre este tema y sus implicaciones. Mujeres con más créditos que los hombres, así lo revela un estudio realizado por Data Crédito Experian, que revela que en los últimos años ha mejorado la participación femenina en el desembolso de los préstamos. Evaluaremos las cifras con uno de los autores del estudio, el profesor Santiago Rodríguez, de la Universidad de los Andes. No habrá intervenciones al dólar. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, reiteró hoy que el emisor defiende la flotación libre de esta divisa en el mercado de nuestro país. En minutos, detalles de lo que explicó ante varios expertos. Comenzamos esta emisión hablando de un tema que tiene muy preocupados a los representantes del sector inmobiliario, y es el anunciado gravamen que el nuevo gobierno propone para la comercialización de viviendas de alto valor. Para analizar el tema, quiero saludar a la doctora Karina Reyes, presidenta de Fede Lonjas. Doctora Reyes, muy buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Doctora Reyes, hoy cuando compramos o vendemos una vivienda, independientemente del valor, ¿se paga algún impuesto por esa transacción? ¿En este momento pagamos algún impuesto al consumo o algún IVA? Hoy en día no pagamos IVA por transacciones inmobiliarias. La vivienda sí está gravada, pero a una tarifa cero, es decir, que nadie paga. Entiendo. Y cuando hay un arrendamiento a través de una inmobiliaria, un contrato de arrendamiento, ¿ahí hay también algún tipo de impuesto al consumo o de IVA? Hay un IVA para arriendo de viviendas destinadas al comercio. Ahí sí paga IVA el arrendatario. Pero el que arrienda un apartamento para vivir, ese no paga IVA. No, vivienda no, solo para destinación comercial. Ahora sí, doctora Reyes, ¿qué entienden ustedes desde Fede Lonjas de esa idea que ha sonado por ahí en medio de tantas propuestas sobre lo que traería la reforma tributaria del gobierno Petro, que está relacionada con gravar las transacciones inmobiliarias? Desde Fede Lonjas consideramos que gravar con IVA estas transacciones inmobiliarias es altamente perjudicial para tres frentes en principio. 1, frenaríamos la cadena de la construcción. 2, frenaríamos el mercado de bienes usados o de segunda mano. Y 3, se volvería a incentivar lo que llamamos como la informalidad y la evasión de impuestos, tal como ocurrió en el año 2019. Pero, doctora Reyes, lo que se ha planteado es que sean inmuebles a partir de los 960 millones de pesos en adelante. Estas son las viviendas, por ejemplo, que compran las personas, digamos, con mayor poder adquisitivo en nuestro país. ¿Por qué tendría ese efecto si solo estamos hablando de un segmento del mercado? Porque no sería solo para vivienda. Hablamos que en este caso se nos va a afectar todos los usos, se nos va a afectar oficinas, lotes. Por ejemplo, para construcción de BIS y para obras de infraestructura, la compra de fincas o terrenos supera muchas veces estos montos. Ahí se vería afectado costos que posteriormente se van a ver reflejados en el tema BIS, porque al incrementar los valores de los predios, las viviendas tendrán igualmente que aumentar. Entonces también es posible que en estas obras de infraestructura los costos también aumenten y son los predios que necesita el mismo gobierno para generar sus obras. Es decir, por ejemplo, el gran constructor que va a hacer, no sé, un edificio BIS de 300 apartamentos, no sé, ese lote donde va a construir esos apartamentos, claro que por ahí pasa, ¿no? Eso supera los 960 millones de pesos. Exactamente. Entonces, ese lote quedaría grabado. Esto hay que mirarlo macro. Ese lote estaría grabado porque aquí no están haciendo distinción de hacia cuál sector o hacia cuál segmento va a ir dirigido el IVA. Entonces aquí no sabemos si es solo vivienda, no sabemos si es oficinas, no sabemos si son locales, si son fincas, si son lotes. Entonces realmente que esa es la preocupación que surge a la federación de hacia dónde vamos y el perjuicio que podría generarnos.
Entiendo la preocupación. Ahora, ¿ese impuesto no existió hace unos años? En el año 2019 existió el llamado impoconsumo. Precisamente gravaba con el 2% la transferencia de inmuebles. En ese momento le colocaban, el título era de quien transfiriera un inmueble pagaba un 2% de impoconsumo. Se buscaba, esta también fue una introducción del ministro Carrasquilla, se buscaba recaudar 2 billones de pesos, 2.000 billones de pesos y se recaudaron 300.000. ¿Por qué se cayó? La declaró inexequible la Corte Constitucional. Pero en sí no tuvieron el recaudo esperado y sí generó muchísima informalidad. En ese momento se llevó a cabo la evasión, había cómo evadir el tema de escrituración, entonces hay un perjuicio grandote. Entonces por eso es que yo considero que uno de los puntos que genera perjuicio al Estado colombiano es precisamente imponer un impuesto, porque ya vimos las consecuencias en el año 2019 y no se recaudó lo esperado. No se recaudó lo esperado. Entonces, si yo quisiera ponerle un título a esta entrevista, doctora Reyes, ustedes, o sea, está bien decir que así el impuesto sea para los inmuebles más altos, superiores a 960 millones de pesos, esto tarde o temprano podría afectar el valor de las viviendas que están comprando los colombianos más vulnerables. Sí, porque esto toca directamente a la BIS. Llega el punto que toca también la BIS. Adicional, pues yo no voy a decir que los predios en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, Cali, Medellín, ya el estrato 4, que es la clase media colombiana, ya para adquirir un bien está entre los 900 y los 1.000 millones de pesos. Entonces ahí también se afecta a la clase media. Bueno, eso pensando en el comprador de vivienda, pero desde el lado de la oferta, ¿esto cómo puede afectar al sector, a los constructores, a los generadores de empleo? Al incentivar la evasión, es posible que, por ejemplo, a los inmobiliarios ya no los vayan a contratar porque el inmobiliario es formal y debe pagar completos sus impuestos y demás, debe declarar las ventas por los valores reales. Entonces puede ser que esto se vaya a la informalidad. Entonces, ahí hay un primer perjuicio, adicional de las cargas tributarias que deben asumir entonces los constructores, porque hoy en día ya se pagan impuestos en la comercialización, compraventa, hipotecas, ya hay unos impuestos generados, y cargar un impuesto más también, pues con una tarifa, hay que ver con qué tarifa se va a cargar este impuesto, genera también un costo mayor que finalmente se va a reflejar en las unidades que se construyan, en lo que finalmente sea el producto. Claro, claro. Ahora, ese sería un impuesto, de eso se ha hablado, de pronto un impuesto al consumo, un IVA, no lo tenemos todavía muy claro a las transacciones, exacto, a las transacciones de inmuebles, pero también se habla de un impuesto al patrimonio, un impuesto al patrimonio. ¿Cree usted que eso va a afectar al sector? Pues porque si una persona tiene un apartamento de más de 1.000 millones de pesos, pues quedaría dentro de ese gravamen. Sí, ahí hay que mirar cuál es el texto de la reforma, que en principio sí nos gustaría conocerlo y sentarnos con el gobierno en una mesa de trabajo y poder decir, mire, las implicaciones podrían ser estas. El tema es que desconocemos ese texto, no sabemos cómo está planteado y por lo tanto es muy complicado hablar el tema. Se dice en principio que es un IVA a las transacciones inmobiliarias, pero perjuicio inicial los que hemos hablado. Claro, claro. Hay otro tema y es que se ha hablado de eliminar los beneficios que tienen las personas naturales a la hora de declarar renta. Y uno de esos beneficios es hacer ahorros en cuentas AFC para la compra de vivienda. Uno puede, digamos, meter una platica ahí en esas cuentas y descontarse ese valor de la declaración de renta. Si eso se elimina, ¿no habría un impacto sobre el sector vivienda también?
Total, porque mucha gente, y aquí estamos volviendo a afectar la clase media, que es la clase que está ahorrando para adquirir su vivienda. Puede ser en este caso, porque con la AFC puede ser tanto vivienda nueva como usada. Y si se desincentiva, pues también la persona no va a tener cómo ni los medios para alcanzar ese sueño de tener vivienda propia. Pues claro, bueno, son las alertas entonces que se encienden desde Fedelonjas, pero por supuesto estaremos muy atentos al texto como tal. Usted lo dice muy bien, estamos hablando por ahí sobre ideas sueltas, pero no conocemos el articulado definitivo. Cuando lo tengamos, seguramente volveremos a hablar. Doctora Reyes, feliz noche, muchas gracias. Claro que sí, Víctor. A ustedes muchas gracias, feliz noche. Preocupación en el sector vivienda, en el sector inmobiliario. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los mensajes que le deja el actual ministro de Hacienda a su sucesor. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El ministro de Hacienda actual, José Manuel Restrepo, le envió hoy varios mensajes al próximo gobierno en torno al estado en que recibirán las finanzas públicas. Lo hizo en un evento realizado justamente sobre el buen manejo que deben tener los recursos de la nación. Veamos. Lo primero que destacó el ministro saliente de Hacienda es la reducción de la deuda pública, que este año cerrará en 56.5%, muy cerca del mínimo de 55%. Pero además señaló lo que debe continuar para que el país tenga unas finanzas públicas saludables. Continuar en el ajuste gradual de las finanzas públicas en lo que viene a continuación, y eso significa seguir contribuyendo a que se genere más recaudo. El recaudo está creciendo un 15% por encima de la meta. Eso es muy importante, continuar en la tarea de lucha contra la evasión, el contrabando y gestión de la DIAN. Y continuar, naturalmente, en el esfuerzo de ajuste de las finanzas públicas. También indicó que Colombia no necesita una reforma tributaria de 50 billones de pesos. No se necesitan recursos adicionales en materia tributaria para esas necesidades de coyuntura. Lo que dije también es que, evidentemente, en un escenario de cambio de gobierno, en donde hay previsiones de nuevos gastos, de nueva inversión pública, pues ese nuevo gasto o esa nueva inversión pública seguramente requerirá de fuentes alternativas de financiación. Según el jefe de cartera de Hacienda, el gobierno de Petro recibirá más de 30 billones de pesos adicionales gracias a los altos precios del petróleo en el 2022. Solamente se puede usar, según la regla fiscal, que nosotros incluso incluimos en la ley de inversión social, una proporción de esos recursos. El resto tiene que ir para cubrir deuda pública. Además, confirmó que se vienen más aumentos en los precios de la gasolina, pues hay que reducir el déficit generado por los subsidios a los precios de los combustibles. Lo veo con mucha alegría y satisfacción que hay expresiones públicas del nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, en el sentido de continuar en esta senda, llamémoslo así, que propone el marco fiscal de mediano plazo, y especialmente o particularmente en lo referido a las recomendaciones que están allí incluidas sobre el tema de precios de combustible. El ministro de Hacienda finalmente indicó que las finanzas de Colombia están preparadas para seguir enfrentando los choques externos. Y un tema que durante muchos años preocupó en el país fue la brecha de género que se registraba en el sector financiero a la hora de aprobar los créditos. Todo indica que el problema se está revirtiendo en favor de las mujeres. Profesor Santiago Rodríguez, consultor de Data Crédito Experian. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Profesor, muchas gracias. Me alegra saludarlo nuevamente, además para hablar de buenas noticias. De los créditos que se están otorgando en el país, ¿cómo se está repartiendo la torta ahora entre hombres y mujeres? ¿Y cómo ha sido de pronto la evolución de los últimos años? Ok, importante mencionar que las mujeres hoy tienen mayor participación en la actividad crediticia. En número de créditos, las mujeres hoy tienen alrededor del 53.3% y los hombres el 46.7%. Eso en número de operaciones equivale. En todo el 2001 se hicieron 38.3 millones de operaciones, las mujeres tuvieron 20.4 y los hombres 17.9. Eso es 2021, y si miramos de para atrás, en general las mujeres desde el 2008, llevamos muchos años, donde las mujeres tienen más del 50%. Entonces, las mujeres son mucho más activas que los hombres y llevan años y la evolución ha sido positiva. Ahora, ¿por qué ahora, digamos, como que ha cambiado ese balance? Porque ahora son las mujeres las que más créditos piden frente a hace algunos años. Sí, digamos, lo que estamos viendo es que las mujeres están solicitando crédito, y es importante mencionar, es básicamente en dos tipos de cartera, que es la cartera comercial y la cartera microcrédito. En esas son claramente, digamos,
mayoría. Y es importante mencionar que esos dos tipos de cartera son la comercial y la microcrédito, son para temas de negocio, para generar nuevos emprendimientos para algunos micronegocios que tienen las mujeres. Entonces, esos créditos que están solicitando es para mejorar las condiciones de ella y sus familias. Es importante que no es tanto para consumo, por supuesto que lo hay, pero en una proporción grande las mujeres piden crédito buscando generar ingresos a nivel familiar y personal. ¿Y los hombres? ¿Tiene el dato de los hombres? ¿Para qué utilizan mayoritariamente los créditos? Sí, los hombres son un poco mayoría en el sector financiero. El sector financiero todavía tiene levemente, digamos, estamos en 51-49. Es un poco más los hombres, y los hombres se concentran más en productos como sobregiros, crédito rotativo, créditos de ese estilo. En tarjetas de crédito, por ejemplo, entre hombres y mujeres es muy parejo. Y algo importante también que encontramos en este estudio es que la cartera de vivienda se ha venido emparejando. La cartera de vivienda en general estaba más en cabeza de hombres. Ya estamos viendo que eso está emparejando y está llegando casi a 50-50. Eso quiere decir que la mujer está accediendo también al crédito de vivienda, y eso ha sido la evolución de los últimos 2 años. Ha ganado un poco más de 1% en esos 2 últimos años. Pero interesante esa cifra. Las mujeres, digamos, podemos decir que mayoritariamente están buscando créditos, bueno, ahora con una mayor participación en vivienda, pero también para sus propios emprendimientos. De acuerdo, es que es importante mencionar que las mujeres son muy activas, y estamos viendo que, por ejemplo, en el sector real, las mujeres son muy activas, y básicamente dentro del sector real son para temas de, digamos, laboratorios, son vestuario, que son ventas multinivel, ventas por catálogo. Entonces lo que sucede es que la empresa le da crédito a la mujer, y la mujer con ese crédito lo que hace es financiar sus propias ventas. Entonces, eso lleva a que la mujer esté generando ingresos a través de las ventas que hace, de esas, digamos, ventas por catálogo que está realizando. Ahora, cuando miramos por estratos y entre mujeres, ¿se ven muchas brechas entre los estratos más bajos frente a los altos? Algo importante mencionar es que la mayor participación de la mujer se da en todos los estratos. No hay diferencias. Estamos viendo que en todos los estratos de las mujeres, digamos, mayoría tiene mayor participación. En el estrato 6 es donde llega a ver es un poco más parejo. No es como 47-53, no se baja como a 52-48. Es levemente más parejo, pero efectivamente las mujeres son dinámicas a nivel, digamos, económico, no hay diferencia. ¿Por regiones se puede destacar algo? Sí, digamos, también es importante mencionar que por regiones estamos viendo que también las mujeres tienen más del 50% en todas las regiones. Donde resalta, o donde la brecha es más grande entre hombres y mujeres, es en la región del eje cafetero y Antioquia, donde las mujeres tienen alrededor del 56% y los hombres el 44%. Entonces ahí la brecha es un poco más alto, de alrededor del 12% estamos encontrando en esa región. Y la explicación es básicamente porque en esa región las mujeres, digamos, son muy fuertes en el tema del sector real. Entonces el sector real termina jalonando fuertemente, digamos, las mujeres, y esa brecha se separa ahí. Donde menos brecha hay, por ejemplo, es Cundinamarca, donde está Bogotá, la región de Cundinamarca, incluyendo Bogotá, donde estamos viendo que es 51 para las mujeres, 49 para los hombres. Es muy, muy, muy parejo, y se ha venido, digamos, en los años emparejando ese desbalance. Entonces, vemos eje cafetero, mayor desbalance, Cundinamarca, el de menor diferencia. ¿Ustedes evalúan el monto? ¿Tienen algún estudio sobre los montos solicitados a la hora de obtener créditos por cuenta de las mujeres? Sí, digamos que ese es un punto importante, y usted lo mencionaba al comienzo, que es el ingreso promedio de las mujeres que lleva al valor de crédito que utilizan las mujeres. Estamos encontrando que las mujeres se concentran en ingresos bajos. Quiere decir, estamos encontrando que hay una brecha, digamos, de ingreso laboral entre hombres y mujeres. Efectivamente, las mujeres con ingresos más bajos son más activas en crédito, y los hombres, por ejemplo, de ingresos mayores a 5 millones es donde tienen mayor prioridad. Al estar las mujeres concentradas en ingresos más bajos, por supuesto, eso lleva a que los valores de crédito de las mujeres también sean más bajos, y asimismo el valor de las cuotas que pagan. Entonces las mujeres se concentran en los rangos más bajos, existiendo una brecha realmente entre hombres y mujeres a nivel de ingreso, que lleva a toda esta secuencia que digo: valor, digamos, ingreso estimado más bajo, tiene valor de créditos más bajos y cuotas también más bajas. Entonces esa secuencia se da
en esta brecha que hay entre hombres y mujeres. Claro, yo creería que sí. Yo tengo la percepción de que la mujer es más organizada con sus finanzas, controla mejor los ingresos frente a los gastos, los pagos de las deudas frente a los hombres, pero es una percepción mía. No sé si hay algún estudio que soporte esto o no sé si en términos generales las mujeres son buena paga. Yo tengo la misma percepción suya. En este estudio, digamos que no hicimos, no miramos el nivel o el comportamiento de pago, tanto de hombres o de mujeres. Lo que miramos es básicamente hacia dónde está llegando el crédito, pero digamos que sí tengo la misma percepción, digamos, y se ve, las mujeres en general son más organizadas y tienen mayor control sobre los presupuestos familiares. Eso, digamos que eso sí es cierto. No está en este estudio, pero sí las mujeres son en ese sentido más organizadas y son, digamos, menos aversas al riesgo. Entonces son un poco menos propensas a asumir riesgos altos y eso lleva a que tengan un control, digamos, de las finanzas familiares y personales un poco mejor. Lo llevan en el ADN, definitivamente. Sería interesante hacer un estudio sobre morosidad entre mujeres y hombres. Y una última pregunta, profesor. Alguna vez aquí en este programa hablaba también sobre estos temas y me decía una invitada que a veces las mujeres tenían algunas barreras entre ellas mismas donde, digamos, creían que para qué ir a un banco a pedir un crédito si por ser mujeres de pronto no les otorgaban los préstamos. Ese tipo de barreras se han ido eliminando, es decir, hay mucho rechazo de crédito por el hecho de ser mujer en Colombia. Yo diría que justamente este estudio está demostrando que eso no está, digamos, del todo cierto, en la medida que la mujer accede a mayor participación digamos, de los créditos. En un estudio previo que hicimos en algún momento, veíamos que, digamos, el porcentaje, digamos, de negación era más grande inclusive en los hombres que en las mujeres. Entonces las mujeres tienen mayor perfil, digamos, de riesgo, inclusive mejores niveles de riesgo y podrían llegar a mejores niveles, digamos, también de montos solicitados. Entonces la brecha no está en el crédito, no es que las mujeres no tengan crédito, porque estamos mostrando que en todas las regiones, estratos se da. El punto, digamos, donde hay que mejorar y donde hay todavía una brecha entre hombres y mujeres es en el tema laboral. Claro. El tema, digamos, de ingreso. Estamos viendo que, digamos, las mujeres tienen una carga, digamos, en la casa, digamos, de tareas domésticas un poco más fuerte, que claramente no es remunerada, y eso hace que tengan unos ingresos, digamos, estimados más bajos, y eso sí genera una brecha en cuanto, como mencionaba, a valores de crédito y valores de cuota más bajas. Montos del crédito, pero lo que usted me quiere decir al final es que podría ser inclusive más fácil que una mujer obtenga un crédito frente a un hombre. Son niveles de riesgo distintos. Muchas gracias, profesor Rodríguez, que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Acceso al crédito de las mujeres. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo va la venta de carros usados aquí en nuestro país. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 4.434 pesos, y corresponde a la cotización máxima que alcanzó el dólar en la mañana de hoy en la Bolsa de Valores. Esto después de haber tenido una apertura de 4.325 pesos. Después de varios días, 5 en total, en que el dólar estaba bajando, hoy volvió a subir, motivado por muchas razones, entre otras la decisión del Banco Central Europeo de subir sus tasas de interés después de 11 años. Y a propósito del dólar y de las alzas en sus cotizaciones, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, participó hoy en un foro organizado por Scandia. Allí le preguntaron de nuevo si el banco podría intervenir en este mercado, en el de divisas. Esto fue lo que respondió. El fortalecimiento del dólar frente a todas las monedas del mundo, incluyendo frente al peso colombiano, es paradójico a veces, pero a veces cuando Estados Unidos tiene problemas, también se fortalece la moneda de Estados Unidos porque es una moneda de refugio. También, como decía Catalina, los precios de los commodities son fundamentales para explicar qué pasa con la tasa de cambio, pero precisamente por eso, y este es el otro mensaje que quiero dar, la política del Banco de la República es: dejemos que la tasa de cambio flote. ¿Por qué? Porque cuando flota, eso lleva consigo el mecanismo de ajuste. Y lo vimos muy claramente la semana pasada. Sí, flotó. Algunas personas tenían certezas que resultaron falsas de que no pararía la depreciación. Compraron muy caro,
seguramente después se arrepintieron, la tasa de cambio volvió a bajar. Lo importante hacia el futuro es que esa perspectiva de que las cosas pueden subir o pueden bajar y de que el mismo mercado se encarga de ajustarlas es un mensaje muy importante y es un resultado muy importante de la política de flotar que desestimula flujos de capitales unidireccionales. Cuando hay flotación, cuando la tasa de cambio puede subir o puede bajar, los agentes económicos deben tener más cuidado en prever el futuro y en no casarse con certezas que no necesariamente son válidas en un mundo de tanta incertidumbre como el actual. Y a esta hora llega Juan Fernández con noticias empresariales. Buenas noches, Juan. ¿De cuál compañía o de cuál sector nos trae información? Adelante. Buenas noches, hoy voy a hablarle de esas empresas de base tecnológica que crecen fuera de Colombia mediante adquisiciones. El caso de hoy, el de la colombiana Lentes Plus, que está cerrando esa compra de la marca de gafas y ópticas Livo, que es una de las de mayor crecimiento en Brasil, con unas 12 tiendas y fuerte presencia en Internet, y que fue fundada en 2012 con un modelo de gafas de sol y formuladas de buen diseño, buena calidad, pero también a unos precios cómodos sobre la base de los $80. Ya es una compañía rentable y 10 años después de su fundación es la primera marca vertical digitalmente en ese sector en Brasil. No es el primer negocio de Lentes Plus en ese país, ya había adquirido recientemente un vendedor independiente de lentes de contacto en línea llamado New Lentes. Ese modelo de negocio de Lentes Plus es interesante, fue fundado por allá en 2014 en Colombia, lo hicieron el español Jaime Oriol y el colombiano Diego Mariño. Iniciaron pensando vender lentes de contacto a través de Internet a precios menores que en una óptica con cobertura nacional y mayor velocidad de entrega. Juan, ¿y en qué países opera Lentes Plus y cómo se mueve ese modelo de negocio en atención sanitaria visual? Pues fíjese que hoy Lentes Plus es el primer comercio electrónico de salud visual en Latinoamérica, más allá de los lentes de contacto. Opera pues también de Colombia, en México, Chile y Argentina. En estos años ha recibido más de $23 millones en capital. Al final, el modelo busca facilitar el acceso a la atención sanitaria visual, un mercado global de más de $25.000 millones de acá a unos 5 años, y en el caso de América Latina la oportunidad es grande. Y sucede porque más del 40% de la población de la región sufre algún tipo de problema de salud visual. En Colombia, y son cifras del último Censo Nacional de Población, el país cuenta con unos 2 millones de personas que presentan dificultad para ver de lejos, ver de cerca o alrededor, dice pues ese censo. La mayor cantidad de población con algún tipo de discapacidad visual ya más grave se encuentra en el rango entre los 19 y 59 años. Y esta pues es la movida de hoy sobre ópticas, lentes de contacto, comercio electrónico y los planes de la colombiana Lentes Plus. Lentes Plus, Juan, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Porque ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar oficial, tasa representativa del mercado que regirá para mañana otra vez por encima de los 4.400 pesos. Tasa oficial para mañana 4.410 pesos con 14 centavos. Es que el dólar subió hoy más de 106 pesos. El petróleo Brent de referencia para Colombia tuvo una caída de 2,76%. Se ubicó en $103 con 97 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2.276.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,88%. La acción más valorizada fue la preferencial del Grupo Aval, con una ganancia del 4,05%, y la acción que más cayó fue la preferencial, pero del Grupo Argos, con un retroceso del 6,04%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Durante el mes de junio se vendieron en Colombia más de 94.000 vehículos usados. Eso significa un aumento superior al 7% frente a junio del año pasado. En todo el primer semestre de este año se vendieron 534.000 vehículos de segunda, es decir, que hubo un aumento del 10%. Para todo este año el sector estima, inclusive Andemos lo estima, que los traspasos de vehículos usados llegarán a 1.300.000. Por cada carro nuevo, los colombianos están comprando un poco más de 4 carros usados. Así, terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.